Grabar. Y ya. En la ayudantía esta semana, o sea, a ver, en clase, ¿qué fue lo último que vieron en clase? Tipo como para contextualizar así, contextualizarme un poco. Multiplicación de matrices. ¿Qué cosa, disculpa? Multiplicación de matrices. Dale, buena, explicación de matrices. Ya entonces deberíamos estar piola. Ya, en esta como ayuntía le dan bien fuerte con lo de hacer transformaciones lineales y componerlas y como ver qué significa. Así que vamos a darle. Pues. Veamos. Vamos en ejercicio 1. ¿Le echaron un ojo a la ayuntía así? Como que vieron los ejercicios así un poco. Así no importa si no, si igual lo vamos a ver ahora, pero como así como para cachar. ¿Usted qué cree, profe? Está bien, está bien. Ay, hay alguien que sí, ¿viste? Así que- Ah, pero sí, pues sí, yo creo que sí. Así que sí, pues, de pana. Ya. Entonces, empecemos con este. ¿Ya? Nos dicen, sea T una transformación de R2 a R2, ¿ya? O sea que son vectores de dos coordenadas a vectores de dos coordenadas, ¿cierto? Asterisco a de asterisco. Ya eso nos dice R2 a R2. Una transformación lineal que refleja cada punto del plano con el eje X. Y sea S de R2 a R2 una TL que refleja cada punto del plano con la recta Y igual a X, ¿ya? O sea, que la primera función T, ¿ya? A ver, voy a hacer el dibujito bien. La primera función me tiene, si yo tengo un punto acá y le aplico T, me lo va a reflejar con el eje X, ¿cierto? Eso es lo que hace T. Entonces el puntito me va a quedar acá abajo, ¿cierto? Esta transformación lineal, eso es lo que hace, ¿cierto? Eso es reflejar con el eje X. Ya es básicamente la coordenada y transformarla en negativa. Eso en, lo vieron en 70, 60, ¿no? Como lo de cómo reflejar con respecto a un eje. Son unas formulitas como que igual no las puedes sacarlas, pero como igual me puedo detener más en eso si quieren. ¿Todo bien? Ya. Entonces, esto es lo que hace T, ¿ya? Esto es básicamente lo que hace T, que es reflejar el vector que tú le das, te lo reflejan con respecto al eje X, ¿ya? En el eje coordenado como normal, que sería XY, XY. ¿Ya? La pregunta que nos dicen, en la primera, bueno, vamos a empezar con T, es determinar la transformación lineal T y ver cuál es su matriz asociada, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre más o menos la forma de esta matriz? O sea, creo que nada, ¿cómo sería la transformación lineal? ¿Qué sería efectivamente lo que hace al vector T de X, Y? ¿Alguien sabe lo que le haría? Multiplicar a menos 1. ¿Cómo? Multiplicar ahí por menos 1. Efectivamente, multiplica ahí por menos 1. Eso es lo que hace la transformación lineal, todo lo que hace. ¿Ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podría ser esta transformación, la matriz asociada a esta transformación lineal? ¿A alguien se le ocurre? Yendo desde este mismo rebote así. ¿Hay un truco que yo 1 uso? menos ¿Mm? ¿Uno? 1, no. 1 menos 1. ¿Uno menos uno? ¿El menos uno dónde? Ah, me pillaste. Pero está súper bien, está súper bien. Me gusta la idea con menos uno. ¿Ya? Pero acá el truquito que yo hago para ver esto, pero está bien la idea. El truquito que yo hago es ver como cuántas veces está cada coordenada. Tipo, en la coordenada de arriba está una vez X y está 0 veces Y, ¿cierto? Y en la coordenada de abajo está 0 veces X y está menos una vez Y, ¿cierto? Eso sería el vector. Entonces, por lo tanto, esta matriz debería ser de la siguiente manera. 1, 0, 0, menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hago la multiplicación matriz-vector, efectivamente me va a dar estas ecuaciones. ¿Ya? Ese es como el truquito que yo uso para armar las matrices. ¿Ya? Es como en realidad como ver cuántas veces está cada componente y poner en los escalares. ¿Ya? Entonces estaba bien tu aceleración, estaba bien. Era 1 y menos 1, ¿cierto? Está en la diagonal. Así que eso sería la transformación T. ¿Ya? ¿Se entendió cómo la conseguimos? O sea, ¿se cachó la idea de cómo conseguirla? Primero es como reconocer la transformación, qué es lo que hace efectivamente al vector, y después como ver las componentes y poder armar la matriz como tal. ¿Se entiende esta idea? ¿Se capta?
Sí, profe, se entiende. Bueno, ya. Ahora me voy a llevar también con la S. La otra que estaba era la transformación S, ¿cierto? Que la función S también iba de R2 a R2, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Reflejaba, si tú tenías un punto, acá, voy a dibujar la recta identidad, como una línea verde así. Ya. La transformación S lo que hacía era reflejar esto con respecto al eje, bueno, a la recta igual a X. Entonces esto pasaría a estar como por aquí, más o menos. Más o menos por ahí. ¿Ya? Eso es lo que hay la transformación S. Refleja los puntos con respecto al eje Y. ¿Ya? Al eje Y. Al eje X igual Y. A la recta. ¿Ya? Entonces, acá nos pregunta también la pregunta, ¿cómo caracterizamos esta transformación lineal? ¿Ya? Bueno, primero, de hecho, habría que como que verificar que son transformaciones lineales. ¿Ya? Pero, de hecho, después puedo explicarlo si quieren. ¿Les enseñaron a verificar que hay alguna transformación lineal? Es súper como cortito verificarlo. Pero El A más BX. sí, exacto, era más BX. Que tienes que ver que eso es que TDA más BX es igual a TDA más BX TDB. Exacto. Esto ahí, demostrar esto es como cortito en realidad. Usando estas mismas matrices se puede transformar. De hecho, muchas veces es como un truco, es asumir que es transformación lineal y usar la matriz para ver que en realidad es una transformación lineal. Como que igual es un truquito. ¿Ya? Pero, bueno, en fin. Son transformaciones, nos dicen que son transformaciones lineales, así que asumimos que son transformaciones lineales. Ya. Entonces, esta transformación S, ¿qué es lo que nos haría efectivamente al vector XY? ¿Alguien sabe? ¿En qué nos lo La inversa. transformaría? ¿Mm? Es la inversa. La inversa, que sería, la coordenada 1 sería, Pasaría a ser Y y la otra pasaría a ser X, ¿no? efectivamente. Efectivamente, exacto. Sería eso, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería la matriz? Así como usando los mismos pasos anteriores. ¿Ya? Podría ser 0, 1, 1, 0. Efectivamente. U0, 1, 1, 0. Se cambian los vectores, ¿cierto? Porque la coordenada X pasa a ser la coordenada Y y la coordenada Y pasa a ser la coordenada X. Entonces se invierten los vectores. Perfecto, muy buena. Entonces esto sería 0, 1 por XY, ¿cierto? Entonces con esto en realidad lo que probamos es que ambas tienen tienen su matriz asociada. Así se representa, esto es una transformación. Cuando están los corchetes es la matriz asociada. Eso así se le pone. Vendría siendo 1, 0, 0, menos 1. Y la matriz asociada de S sería, bueno, no, 0, 1, dando jugo, 0, 1, 1, 0. Así. Perfecto. Ahí tienen las dos transformaciones, ¿ya? Sacar transformaciones es así en realidad. Después hay más métodos para sacar transformaciones cuando no son tan obvios como qué es lo que hace, ¿ya? Pero esto es un paso súper estándar cuando te dan las instrucciones, es ver el vector que tú le das, ver el vector que te da la transformación y además desde ahí la matriz, como haciendo ingeniería como a la inversa. ¿Ya? Es como un método como súper usado para hacer las matrices. Ya. O sea, ¿todo bien con este ejercicio? ¿Con este problema? ¿Se capta? Sí. Sí. Bueno, bacán, bacán. Ya. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay que determinar la fórmula y la matriz asociada de TOS y de SOT. Y hay que darle como una interpretación geométrica. Bueno, veamos. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos que vamos a hacer primero TOS. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que le damos un vector XY. Lo voy a hacer más abajo mejor. Ya. Esto hace como pasa anotación rara en esto. Esto va de R2 a R2, ¿ya? Se entiende por qué va de R2 a R2, ¿cierto? Porque ese recibe R2 y T escupe R2, entonces por eso es que va de R2 a R2. Y esto, los vectores XY, los va a mandar a TD SD XY, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que hace la compuesta. La función de más a la derecha, al vector se le aplica la función de más a la derecha y luego la de la izquierda. Así, eso es lo que hace la composición, ¿ya? Entonces, usando lo que aprendimos como antes,
¿qué sería esto? ¿Qué es S de XY? ¿Cuánto es esto? Recordando que S era la que reflejaba con respecto al eje XY, a la recta XY. ¿Ya? ¿Cuánto será esta transformación? ¿Y X? Claro, sería esto, ¿cierto? T de IX. Porque hay que recordar acá que esto después de esto como que no hay que hacer nunca más esto cuando logremos deducir como qué significa, así que tranquilo. ¿Ya? Pero es interesante como deducir la composición de funciones. Ya, entonces, porque claro, S de XY es igual a IX. ¿Y cuánto sería esto, entonces? T de XY. ¿Y menos X? O sea, Y abajo menos X. Como Y abajo menos X. O sea, Y menos X. Exacto. Y menos X. ¿Por qué? Porque T lo que hacía era la coordenada de abajo le ponía un menos. ¿Cierto? Entonces, esto, como finalmente, nosotros vemos que nos va a llevar el vector XY. Esto lo voy a hacer un poquito más chico para que podamos verlo más. El vector XY lo va a mandar al Y, menos X, ¿cierto? Así. Al Y menos X. Por lo tanto, ¿cómo sería la transformación lineal? ¿Cómo sería TOS? ¿Cómo sería la matriz? ¿Cómo sería la matriz de TOS? A ver, como voy sacando este vector. ¿A alguien se le ocurre? Esto implica que TOS es... Cero, uno, ¿Eso? Sí. Exacto. 0, 1 menos 1, 0. Perfecto. Eso será la matriz, ¿cierto? Que como que no... Como que ya me dice, bueno, ya pues esta es la matriz, pues. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ahora, lo interesante es como algo que los problemas que muchos esperan. Que, aunque si no, igual está bien también, si no, se sorprende. De hecho, yo no me lo esperaba, como en su momento. ¿Ya? Que TOS va a ser 0, 1 menos 1, menos 1, 0, ¿cierto? Que de hecho esto va a ser igual a la multiplicación de las matrices de T y la matriz de S. Esto va a ser igual a esto. O sea, voy a poner acá representación matricial en realidad. Va a ser igual a la matriz de T por la matriz de S. Ya que de hecho lo puedo comprobar, como yendo a las matrices, que la matriz de T era 1, 0, 0 menos 1. Y la matriz de S era 0, 1, 1, 0. Y si hacemos la multiplicación de matrices, esto nos va a dar 0 menos 1, ¿cierto? Porque esta fila la paso multiplicando así como un vector. Me da la primera columna. ¿Ya? Y después la segunda me va a dar la segunda columna. Y me daría 1, 0. ¿Cierto? Entonces acá en realidad esto es como algo súper heavy. Esto es una demostración. Entonces, la demostración de esto va por el mismo lado, como de ver cómo sería el vector que escupe. Y armándolo como de otra forma de armar las transformaciones lineales. ¿Ya? Pero esta idea es así. ¿Ya? Es la composición de transformaciones lineales. ¿Ya? Va a ser equivalente como en realidad a multiplicar las matrices que representa cada una. ¿Ya? Que en realidad es como una cosa como súper como loca. ¿Ya? Como que, o sea, como que podéis multiplicar las matrices y que crees transformaciones lineales que van a ser equivalentes a componer las funciones. ¿Ya? Que esto es como súper como interesante en realidad. Porque de ahí viene como... Ahí uno puede, por ejemplo, empezar a saltarse pasos. Uno tiene que sacar matrices para esto, por ejemplo. No hubiese sido necesario. Porque si ya tenemos la transformación de T y teníamos la matriz de S, podíamos sacar la matriz de T o S. Y de la misma manera, entonces, podemos sacar la matriz de S o T, ¿cierto? ¿Cómo será esta matriz? Sería multiplicación de S, o sea, la matriz de S por la matriz de T. Así, ¿ya? Esto es como... Ay, esto es un 1. Overlap incorrecto. Ahí está. 1, 0 y 1, 0, 0 menos 1, ¿ya? Una cosa que hay que notar es que las matrices no son conmutativas, las matrices no conmutan necesariamente, ¿ya? Así que eso es importante. Porque muchas veces yo me confundí, así como con las matrices. ¿Dónde está la visita? Como que
al principio pensaba que conmutaban, pero no conmutan. Así que a veces hacen los cálculos un poco más tediosos, pero se pueden. Entonces, esto sería la matriz. ¿Ya? ¿Se entendió esto? O sea, con esto nada lo que vimos que la composición de transformaciones lineales, o sea, la matriz asociada a una composición de transformaciones es la multiplicación de las matrices asociadas a las transformaciones. ¿Ya? Eso es lo que dijimos en realidad. Que para todo T y S, la composición, la matriz de la composición es la multiplicación de las matrices. ¿Ya? ¿Se entiende este concepto? ¿Se entiende como la idea? Sí, profe. Bueno, acá. ¿Ya? Y de hecho podemos ver esto como en realidad, como qué significan estas matrices, que van efectivamente, como lo que van a expulsar va a tener sentido con respecto a lo que hacían originalmente. ¿Ya? Tipo TOS, que resultaba ser la matriz 0, 1, 0, 1, menos 1, 0. 0, 1, menos 1, 0. Esto me llevaría al vector. Está, se ve por abajo eso. Ahí está. Esto llevaría al vector XY, TOS por XY, me lo tendría llevando a Y menos X, ¿cierto? Que no es lo que nosotros habíamos visto antes. Entonces, esto va a ser el equivalente a primero, ¿ya? Como invertir las coordenadas, ¿cierto? Que nosotros sabemos que en realidad se refleja con el eje Y, con la recta igual a X. Siempre me confundo diciendo eje Y. Con la recta igual a X. Y luego reflejándolo con el eje X. ¿Ya? Eso es lo que haría esta transformación. Que tiene sentido porque es la composición de las dos transformaciones. Entonces me llevaría a este punto, por ejemplo, me lo llevaría acá, por ejemplo. ¿Ya? Algo por el estilo. Porque lo reflejé y luego le invertí le puse negativa la segunda coordenada. ¿Ya? Me lo llevaría ahí. Ese sería el punto aplicado. Bien. ¿Se entiende hasta ahora todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profe. Bueno, Todo bien, bueno. todo bien. Bacán, bacán, bacán. Ya. Esto es súper interesante, sí. Después van a ver en Mate 23, van a ver unas cosas que se llaman las matrices de rotación. Y que son re entretenidas porque lo que te hacen es como lo que uno se imagina. Los puntos te los rotan con respecto al centro. Y es una matriz. Es una matriz todo cagón así. Como. ¿Recuerdan cuando, no sé, en 60 usted tenía 60, sí, po? Que le hacían las matrices rotadas, o sea, las ¿cómo se llama esta cuestión? Las cónicas rotadas, que eran cuestiones como así, obscenas, como que yo nunca sabía ver como qué significaban. Ya, con transformaciones lineales uno puede en realidad como sobrellevar eso, aplicando como las matrices de rotación adecuadas. Que en fin, como loco. Como que ahí se empiezan a intrusiar como cosas más de cálculo con cosas de álgebra, con las matrices de rotación, por ejemplo, que es bien interesante. Eso es como un spoiler, así como de que son bacanas estas cosas. Ya. Después viene, por ejemplo, la última, que es ¿qué relación tienen las matrices asociadas a ST con las TOS y SOT? Bueno, que es lo que vimos antes, que en realidad termina siendo la multiplicación de las matrices, o sea, la matriz asociada a TOS, es la matriz de T por la matriz de S, y que en realidad viene siendo la composición de las funciones, que es realizar una transformación y luego la otra, seguido, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hacen esta composición de funciones. ¿Ya? Porque finalmente son funciones, le ponen transformaciones lineales, pero son funciones, es un nombre bacán que le pongan transformación lineal. Significa que tiene más propiedades nomás. Pero bueno. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Todo bien con este ejercicio? Que siento que igual tal vez lo paso un poco rápido. ¿Se entendió? ¿Se entendió este ejercicio todo? ¿El anterior? Sí, todo Sí, clarito. profe. ¿Sí? Todo bien. Bueno, No se bacán. preocupe. Perfecto, perfecto. ¿Hay cualquier duda para irme nomás? Que yo a veces hablo mucho y hablo muy rápido. Oh, de hecho, la otra vez estaba subiendo el ejercicio una de la pasada y de repente yo estaba como editando el video así porque a veces me quedaba como callado así y de repente habían partes que yo no me entendía qué decía. A veces hablo como modulo mal a veces. Entonces, si de repente no se entiende qué digo, díganme nomás. Porque Le dicen el Eminem. Eminem. No, pero a Eminem se le entiende lo que dice. Yo no, a mí no se me entiende a veces. Así que, de verdad, sí, como quiero me ofender si me dicen, sabes que no te entendí que dijiste acá.
Así que díganme nomás. Y yo contento así de volver a decir lo que. Pero bueno, veamos este ejercicio, ya que este ejercicio está un poco más arraigado a la realidad, lamentablemente. Así que, ya, bueno, dice que cierta enfermedad que afecta a la población humana de la siguiente manera, ¿ya? No sé qué enfermedad será. Ya, nos dicen que en el transcurso de un año, 2/3 de la gente sana, la gente inicialmente sana, se va a enfermar, ¿ya? Ay, estoy rayando una cosa así. Y nos dicen que la gente, y nos dicen después que el resto de la gente permanece saludable. O sea que 2/3 de la gente que está sana se va a enfermar al transcurso del año. Y nos dicen que la gente que inicialmente está enferma, 1/3 de ellos se recuperan, ¿ya? Y 1/3 de ellos sigue enfermo. Y el otro tercio, en realidad, el otro tercio fallece, ¿ya? Entonces, ya, esto que nos dicen nos están dando un modelo de una pandemia. F. Pongamos F en el chat por los pobres caídos. ¿Ya? Entonces, en realidad esto es un modelo poblacional, ¿cierto? De cómo se comporta una población con respecto a un virus, ¿cierto? Esto en intro también lo vieron, por ejemplo, con los peces, como de que ciertas poblaciones de peces aumentaban, dependía si había más depredadores o no. Es lo mismo. Y estos son modelos poblacionales, ¿ya? Que se pueden interpretar con matrices muchas veces, con sistemas lineales. ¿Ya? Que no siempre son las mejores aproximaciones, pero usualmente son decentes. Ya. Una consulta, Dime, sí. es como el de servicios que vimos la semana pasada. Es como el de servicio, efectivamente, es como el de servicio. Pero este apunta a otra cosa. El de servicio era más bien como un resumen de los datos. Porque era el de servicio como que nunca aplicamos esa matriz, ¿cierto? Sino que la resolvimos. Como la tratamos más como ecuaciones, ¿cierto? Sí. Ya, esta va apuntada a otro lado, pero me gusta esa idea, como de que las matrices tienen varios usos. Eso es muy interesante. Así que sí, pero va por el mismo lado, que vamos a meter estos datos en la matriz y vamos a ver para qué nos sirve esta matriz. Bien, entonces nos dicen que así se comporta esta pandemia, ¿cierto? Entonces nos dicen que hay que, vamos a ver esto un poco más por ahí. Nos dicen que, ya usando SK como la población sana al principio del año K y EK para anotar la población enferma al principio del año K, y los muertos no los vamos a contabilizar, pero se puede hacer de todas formas contabilizar los muertos, no es muy difícil. De hecho, lo podríamos hacer al final, que en realidad es agregar una columna. ¿Ya? Nos piden determinar la transformación lineal, una transformación que va de R2 a R2, ¿ya? Una T que va de R2 a R2, que te envía el vector SK, EK, que S son los sanos inicialmente, y EK son los enfermos actualmente, a SK más 1, EK más 1, que son como los enfermos y los sanos del siguiente periodo, que en este caso son años. ¿Ya? Nos piden que determinar la transformación lineal y que le demos una matriz. Bueno, dando el ejercicio anterior, nosotros ya somos expertos en eso. Tengo un doctorado en sacar matrices. Así que vamos a ver qué es esto. ¿Ya? Porque nosotros vimos que para poder ver cómo sacar la transformación lineal, teníamos que estudiar la imagen, ¿cierto? Entonces tenemos que estudiar qué es SK más 1 y EK más 1. Ya. ¿Quiénes son los sanos? Tipo, con respecto a la gente del año anterior, ¿quiénes son los sanos? ¿Quién se la juega? Sí, no hay respuestas malas. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, de los sanos del estado anterior. Exacto, 1/3 de Y los se le sanos. sumaría un tercio de los enfermos también. Exacto, 1/3 de los enfermos, porque 1/3 de los sanos sigue sano y 1/3 de los enfermos se mejora, ¿cierto? Entonces, perfecto. Uy, abrí una carpeta. Ya, pero efectiva, perfecto. ¿Ya? O sea, 1/3 de los sanos se mantiene sano y 1/3 de los enfermos se mejora. Muy bien. ¿Y quiénes serán los enfermos? ¿Quién sería EK más 1 con respecto a la gente del año anterior? Va por la misma línea. Un tercio de los sanos. 2/3 de los sanos. De los sanos, sí. Más un tercio de los enfermos. De los enfermos. Ay, lo dividí. Claro, más 1/3 de los enfermos. Y eso nos daría la gente enferma en el siguiente periodo, ¿cierto? Y esto será como nuestra imagen. ¿Ya? Y a partir de esto, tal como vimos antes, podemos armar la matriz, ¿cierto? Que va a ser la matriz
un tercio, un tercio, 2/3, un tercio, y le vamos a tener que dar SK y EK. Entonces podemos decir que en realidad esta matriz es la que representa la transformación lineal T. Entonces, por lo tanto, T, que va a ser como... Ahora vamos a ver como que este, que es bien entretenido. O sea, una pandemia no es muy entretenido, pero matemáticamente se puede analizar. ¿Ya? Esta es como la matriz que representa el cambio de fase. ¿Ya? Entonces, en realidad, esto es bien potente porque nos dice en realidad que para poder sacar la población para el siguiente año, lo único que hay que hacer es aplicar la matriz y nos va a dar la población, como la gente contagiada, la gente sana para el próximo año. ¿Ya? Este modelo como que no, en este modelo la gente no nace y no hay gente, no se contabilizan los muertos, no hay nada, no hay migración, pero es un modelo como que representa como la idea. ¿Ya? Entonces, en realidad esto es como muy bacán porque después nos preguntan, nos hacen la pregunta 2, ¿ya? Porque esto viene siendo la matriz como de cambio de fase. Que si uno aplica esta matriz a la población actual, te da la población siguiente. Entonces nos dicen que en la B, si las poblaciones en el año 0, ¿ya? Son 900 sanos y 0 enfermos, ¿ya? O sea, hay 0 enfermos es como difícil que se contagie la gente. ¿Ya? Si hay 900 sanos y 0 enfermos, ¿cuáles son las poblaciones en el año 2? ¿Ya? ¿A quién se le ocurre cómo sacar esto? Si tenemos la población inicial, que sería S0 y E0, ¿cierto? Que serían 900 sanos y 0 enfermos, ¿cómo tendríamos la población para el siguiente año, por ejemplo? ¿Cómo la tendríamos? Aplicándote. Aplicándote. Multiplicar. Perfecto. Exactamente eso, aplicándote nomás. Entonces, en realidad, S1 sería, y E1 sería simplemente 1/3, 2/3, 1/3, 1/3 por la población actual, ¿cierto? S0 es 0, ¿ya? Y eso nos daría S1, que sería efectivamente... Ah, puse 50 y puse 0. Sí, boludo. Bueno, sí, de hecho sería E0 y... Sería E0 y E0, pero que sabemos que son 900 y 0, ¿cierto? Entonces esto efectivamente nos daría 900 por 1/3, ¿cierto? Que eso sería 300, más 300. Y abajo nos quedaría... Ah, no, lo puse mal. Sumé arriba en vez de sumar abajo. Sorry. A ver. Ahí ya. Ahora sí. Nos daría 900 por 1/3, que eso es 300. Abajo nos daría 900 por 2/3, que eso es 600. Más 0, más 0, ¿cierto? Entonces, para el primer año ya está contagiada casi toda la población, ¿ya? Como brigio, ¿ya? Y para el segundo año, ¿cómo sería para el segundo año? Sí. ¿Qué se le ocurre? O sea, Se vuelve a aplicar la matriz al valor ese, pero ese sería lo mismo que por la población inicial multiplicarla por la matriz al cuadrado. exacto, mira, muy bien, exacto, es esa misma idea. Es aplicar esta matriz de nuevo, que es efectivamente aplicar la matriz a la población inicial 2 veces, ¿ya? Eso lo vimos en la introducción a la ingeniería. Sí, lo vi en introducción. De hecho, ahí vieron, si mal no Vimos recuerdo, llegaron, caleta, sí, vimos llegaron caleta de hasta cosas. diagonalizar. Así Era un que, menjunje de cosas. sí, era un curso un poco, pero sí, ahí ustedes como que esto ya lo vieron un poco. Sí, Pero, o sea, claro, era interesante el curso porque te daba mucha materia, no te la explicaban tan a fondo, pero tampoco te mataban en las pruebas, o sea, no era sí, como que el profe era bien piola para revisar. sí, sí. ¿Pero con qué profe les tocó? Disculpa si me desvío un poco el tema. Con Rodrigo Lécaros. Al menos a mí, Ah, no sé el resto, no sé si estamos todos acá. dale. No, a mí me tocó con otro, me tocó con Briseño. Pero bueno, pero es muy interesante, pero claro, es la misma idea. Que en realidad es como aplicar la matriz 2 veces. Entonces esto va a ser efectivamente, en el año 2 sería 1/3, 1/3, 2/3, 1/3 por la población en 1, ¿cierto? Que sería 300, 600. Esto nos va a dar la población en el año 2, ¿cierto? Ahí está. Que esto sería 1/3 por 300, que eso sería 100. A ver, ¿dónde está el lapicito? Soy medio piti. 100
Después sería 300 por 2 tercios, que eso sería 200. Sí, 200. Después sería 600 por 1 tercio, que eso es 200 también. Y 600 por 1 tercio, que eso sería 200. Esto nos daría 300, 400, si no me equivoco. A ver, sí, 300, 400. Sería 300, 400. Ya. Y ahí estaría, ¿cierto? Esa sería la población en el año 2, ¿cierto? Que sería esto, ¿ya? Que, como dijeron antes, en realidad, si nosotros estudiamos esto, sería aplicar, de hecho, la matriz dos veces. Esto sería t por t por el vector. 200. Y esto nos daría sk, o sea, nos daría S2 y E2. S2, E2. ¿Ya? Entonces, en realidad, uno puede multiplicar las matrices tantas veces como fuera necesario para poder conseguir el, como el estado que uno quiere ver, el estado número tanto, ¿cierto? El késimo estado, en este caso. ¿Ya? Entonces, esto es como súper bacán. Porque en realidad, si yo les pidiera, por ejemplo, que sacaran, bueno, en realidad igual sería difícil, ¿ya? Pero les digo como que saquen el 10º estado, ustedes no tienen que en realidad, o sea, yo les pido sacar el tercer estado para 3 tipos de poblaciones iniciales, ¿ya? Ustedes no tienen que multiplicar el mismo vector 3 veces, o sea, como tendrían que hacer 9 multiplicaciones, o podrían hacer multiplicar esta matriz 3 veces y aplicársela a los 3 vectores diferentes, ¿cierto? Que sería mucho mejor. ¿Se entiende la idea? Como que ahí uno puede empezar a componer las funciones para conseguir la función que uno requiere. ¿Ya? A ver, y la tercera pregunta nos dice, ya, bueno, entonces acá ya lo sacamos, que en realidad es así. Bueno, después hay que encontrar una transformación. Acá está. Puede encontrar una transformación que S de R2, que nos envía el vector SK, al vector SK más 2, EK más 2, que es hecho lo que hicimos antes, ¿cierto? Nos dimos cuenta que en realidad para pasar 2 años hay que aplicar la matriz 2 veces. Entonces, como alguien dijo antes, T por T vendría siendo esta matriz S. O sea, sería la transformación S, que nos salta 2 años, por decirlo así. T por T sería la transformación S. ¿Qué sería en realidad, si la aplicamos 2 veces así nomás? Sería, yo acá hice los calculitos por acá, 381, 281, 481 y... no, disculpen, 81 no, novenos. Me confundí. Ahí sí. Novenos. Novenos y 3 novenos. A ver, ¿o no? Sí. No. Voy a hacer la multiplicación de nuevo porque estoy empezando a dar de mi resultado. Así que mejor hagamos la entre todo. Más fácil. Obvio silencio. Ya. ¿Qué está haciendo la multiplicación de matrices? En realidad sería... Ahí está. 1 noveno. Abajo sería 2 novenos. Y luego arriba sería... a ver, está bien así. Así. Y... No, espera, lo puse mal. Esto. Y ahora sí. Sería 1 noveno, 2 novenos. Más 2 novenos. Y abajo más 2 novenos. Y en la segunda columna sería 1 noveno más 1 noveno. Y luego sería 2 novenos más 1 noveno. Sí que era la hecho la matriz que está escribiendo. Y sería efectivamente 3 novenos, 2 novenos
4 novenos y 3 novenos. Y ahí está, la matriz. Ya. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Se captura la idea? Uy, estamos yendo súper rápido. Siento que estoy yendo muy rápido. ¿Se está entendiendo todo? Que igual siento que estoy acelerado. ¿Se está captando? O sea, ¿se entiende la... ¿Se está entendiendo Sí, la... se entiende. todo? Todo correcto. ¿Sí? Ya. Sí, igual, como que viendo la hora, como que tenemos 20 minutos y todo ejercicio. Así que siento que tal vez haya ido muy rápido. ¿Ya? ¿De verdad ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, jalado, en realidad un poco jalado. O sea, no estoy jalado, pero... Ya. Pero... ¿todo, entonces, ¿todo correcto? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Dale. Ponle. Entonces... Estoy volado, ¿no? Ya. Si estamos, vamos con el problema 3. ¿Ya? De hecho, a ver, estudia un poco más este problema. ¿Ya? Como yo dije antes, que en realidad podemos mejorar este sistema, por ejemplo, alegándole los muertos. ¿Ya? Bueno, no sé si qué tan bueno sea que haya muerto. A lo mejor sea que no hubiera muerto. Pero es un poco como agregarle muertos. ¿Ya? Como para poder contabilizarlos también, que igual es un poco importante. ¿Ya? Si tuviéramos las mismas estadísticas, pero nosotros les diéramos el vector de los muertos, le diéramos la población inicial sana, SK, EK y los muertos, ¿cierto? Y nos los transformara al siguiente periodo. Esto es más 1, MK más 1, que es muy fácil modificar esta transformación para que también te dé los muertos. Muy fácil. Entonces siento que no hacerlos como un desperdicio de matriz. Entonces, ¿cómo sería esta matriz? ¿A quién se le ocurre? Viendo con los mismos datos anteriores, ¿ya? ¿Los muertos afectarían, por ejemplo, a los sanos y a los enfermos o no? ¿O serían los mismos? La primera parte quedaría igual. Exacto, O sea, la parte de 2x2 del principio. exacto. El primer parte 2 por 2 al principio queda igual. ¿Por qué? Porque en realidad los muertos no afectan a los vivos y a los muertos. O sea, a los vivos y a los enfermos. O sea, tal vez deberían, pero... Uy, está raro el lápiz. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como que, exacto, como tú dices, como que la primera parte de 2 por 2, está como submatriz de 2 por 2, debería ser la misma, efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta tercera columna no debería afectar a las primeras dos. Entonces debería ser un tercio, dos tercios, un tercio, un tercio, y después habría que ver la otra columna y la otra fila. ¿Qué sería en este caso? ¿Quién se la juega así? ¿Por qué sería? Por ejemplo, 0 y 0. 0, O 0, sea, lo que sí. esto de acá, ¿Qué? acá no, acá sería 0 y 0. ¿Por qué? Porque no afectan los muertos a cuántos sanos y cuántos enfermos hay, ¿cierto? Pero, ¿qué haría acá en la fila de abajo? ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál sería la ecuación para los muertos, viendo los datos de arriba? Según los datos de 0 arriba. un tercio 0, creo. ¿Cuánto? 0 un tercio 0. 0, un tercio, 0. Casi. Que si hay que sumar 1. los muertos, Mira, 1. 0, un tercio, 1. ¿Por qué? Porque un tercio, esto es como ya modificando un poco el problema como para hacerlo un poco más interesante. ¿Ya? Porque nos dicen que un tercio de los muertos, de los enfermos, se mueren en el año, ¿cierto? Entonces, efectivamente, un tercio de los que están enfermos van a terminar pereciendo, van a terminar muriéndose. Entonces hay que ponerlos en la matriz, de alguna manera. Y sería poniéndolas en su casilla correspondiente, con su como contribución a cuánta gente muere. Y hay que sumar los muertos del año pasado, ¿cierto? Porque no reviven, supongo. O sea, otro caso sería así que los muertos reviven, sería una matriz mucho más interesante. ¿Ya? Entonces acá iría 1, 1 en la parte de los muertos porque se suman los del año pasado. Y esa sería esta nueva matriz. ¿Ya? Entonces en realidad como que estas matrices son súper modificables. Y como vieron en realidad, como que pueden usar las matrices anteriores. Esta matriz de acá es la misma matriz que de acá, que de arriba, que era T. Entonces como que es muy fácil modificar estas matrices. Así que es muy chistoso. Así que ahora vamos a ver el problema 3 ahora. ¿Ya? Esto es un poco más largo, un poco más interesante. ¿Ya? ¿Vieron inyectividad y sobreyectividad de las matrices? O sea, bueno, las de matrices de las transformaciones lineales.
¿Estudiaron eso? Sí, sí, Buena. creo que- Dale. Va, entonces, ¿se la vieron? Resumen. Sí, obviamente va a ser un resumen. Ya. ¿Qué significa? Ya nos dan una transformación lineal A, uno la matriz A, y nos definen T de R3 a R3 como la matriz, o sea, el vector aplicado a la matriz. Ya. O sea, sencillo. Nos pregunta si es que T es inyectiva. Bueno, debería preguntar si T es inyectiva y T es sobreyectiva. Ya, ¿qué significa esto? Ya. ¿Recuerdan cómo eran las funciones? Lo de la inyectividad y sobreyectividad. En las funciones que teníamos de toda la vida, una f era inyectiva si y solo si x1 es diferente a x2. O sea, bueno, en realidad la forma que mucha gente lo ve es así, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2, ¿ya? Esto significa que no pueden haber dos elementos diferentes que tengan la misma imagen. Eso es lo que es algo que sea inyectiva, una función. Y con las transformaciones lineales son funciones, en realidad es lo mismo, ¿ya? Que una T sea inyectiva, ya uy, cerré la ventana. Ahí está. ¿Ya? Que una transformación T sea inyectiva va por la misma rama, que en realidad para que T sea inyectiva en vez de F, entonces T de x1 que sea igual a T de x2 significa que x1 tiene que ser igual a x2. Eso significa que una transformación sea inyectiva. Ahora vamos a ver cómo verificar esto de una manera más o menos sencilla, ¿ya? Y la segunda es que sea sobreyectiva. Bueno, en realidad, si tenemos una función f, ¿ya? Una función f que va desde R2 a R2, por ejemplo, ¿ya? Es sobreyectiva. Bueno, lo voy a poner como T nomás, más fácil. Es sobreyectiva, sí, solo sí, para todo vector en R3, a todo vector I, así no se con la imagen, mejor de hecho. A todo vector en R3 existe un X perteneciente a R3. Bueno, a ver, puse R2 y después puse R3. Aquí está. R2, tal que T de X igual I. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que sin importar qué vector elija, sin importar, siempre va a haber algún vector que me va a ir a parar a ese nuevo vector usando la transformación lineal. ¿Ya? ¿Alguien le recuerda más o menos qué significa, a qué le recuerda esto? De que le puedo preguntar a la matriz si me puede dar ese vector. ¿A quién le recuerda? ¿A qué como cálculo que le hacemos las matrices? Al generado, exacto. El generado, ¿cierto? Entonces, acá podemos afirmar, en este caso, por ejemplo, en el caso de acá, en esta matriz T de acá, esta matriz como arbitraria, de hecho voy a poner R3 R3 para que sea la misma matriz. Así me queda para el ejercicio. R3, R3, R3. Para que T sea sobreyectiva, entonces, su generado, eso sí, solo sí, el generado de T tiene que ser igual, entonces, o sea, bueno, a las columnas de T, ya que sería el generado de las columnas, que sería 5, 1, menos 1, menos 4, menos 2, 5, 5, menos 1, 6. Ya se puede poner acá las columnas de su matriz, que sería la matriz A, tiene que ser igual a R3, ¿ya? Porque si el generado de la matriz es igual al codominio, que vendría siendo este loquito de acá, entonces significa que no importa qué loco de acá agarre, siempre me lo va a terminar dando. De alguna forma va a poder dármelo. Entonces va a ser sobreyectiva. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar. Cuando uno hace el cálculo, o hace queda mucho más claro. ¿Ya? Como esta idea de sobreyectividad e inyectividad. Después, en realidad, el cálculo de inyectividad y sobreyectividad se hace casi igual. Tipo, se transforman en el mismo cálculo. Así que ahí después cada vez van a tener que hacer menos cálculos de escalar matrices. Tranquilo. ¿Pero se entiende la idea un poco de inyectividad y sobreyectividad? Ahora vamos a hacer el cálculo y tal vez va a quedar un poco mejor.
¿Se capta? ¿Un poco una idea? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora vamos a ver qué onda con esta matriz de acá, que es la matriz, la escribí acá y la voy a copiar. La matriz A es 5, 1, menos 1, menos 4, menos 2, 5, 5, menos 1, 6. Y la voy a copiar la matriz. Y nos preguntan si es que T, que es la matriz como asociada a, o sea, A, que es la matriz asociada a T, nos preguntan si es que es inyectiva y sobreyectiva. Y eso lo vamos a hacer en realidad usando esta matriz de acá, estudiando la matriz, ¿ya? Porque dado que sabemos que T de X es lo mismo que A de X, entonces si es que T es inyectiva, esta transformación también va a tener que ser inyectiva, porque son como la misma transformación, ¿ya? Entonces podemos reducirnos a estudiar A, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar inyectividad? Bueno, yo lo que hago siempre es este análisis, ¿ya? Ya, digamos que T no es inyectiva, ¿ya? Esto es como para hacer el cálculo un poco más fácil. Porque uno podría en realidad, uno lo que puede decir muchas veces es hacer esto, decir, bueno, voy a ver si es que voy a hacer esto, ¿ya? Y voy a resolver la ampliada a ver si me da, ¿ya? Pero a mí lo que me gusta hacer, que en realidad es como lo más cómodo a mi parecer, es observar lo siguiente, ¿ya? Digamos que hay dos vectores, ¿ya? Un vector B1 y B2, ya, esto es hipotético. Hipotético. ¿Ya? Digamos que existen B1 y B2, que son distintos, ¿ya? Pero T de B1 es lo mismo que T de B2, ¿ya? O sea, esto significa que T no es inyectiva, ¿cierto? O sea, T no es inyectiva. Ya T no es inyectiva. Pero ¿qué podemos decir de esto? Entonces esto significa que si paso restando T de B2, me quedaría T de B1 menos T de B2 es igual a 0, ¿ok? Pero como T es transformación lineal, ¿ya? Como T es una TL, T es TL, tengo que esto es T de B1 menos B2. Esto va a ser igual a 0. Pero como B1 es diferente a B2, B1 es diferente a B2, eso implica que B1 menos B2 es diferente al 0. ¿Ya? Y acá viene algo súper heavy en realidad, que esto es como de acá nace como muchos conceptos importantes. Entonces va a existir, si es que T no es inyectiva, va a existir un vector W tal que TW va a ser 0. Un vector W diferente a 0. ¿Ya? Entonces esto ya, parece como que esto es como ya, pero esto ¿para qué me sirve? ¿Ya? Porque entonces en realidad en vez de tener que estudiar la matriz ampliada con A, B y C, podemos estudiarla con puros ceros. ¿Ya? Que esto es mucho más cómodo, porque trabajar con ceros es mucho más fácil que trabajar con A, B y C, ¿cierto? Entonces en realidad, ¿esto qué significa? Significa que si T es inyectiva, esto implica que la única forma de que T de B sea 0 es que B sea 0. Es la única forma. Si T es inyectiva, eso sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ver que T es inyectiva? Bueno, vamos a estudiar la matriz ampliada, que va a ser esta matriz de acá. Tengo que copiar. Uy. Ahí está. Y la voy a ampliar con ceros nomás. Que eso me lo puedo permitir por lo que acabamos de demostrar. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende con lo que hice? Que es una forma estándar de calcular inyectividad. ¿Ya? Entonces, la puedo trabajar con puros ceros, ya que de hecho yo ni siquiera pongo los ceros porque sé que como voy a sumar estas filas, estos ceros en realidad ni siquiera van a cambiar, van a seguir siendo ceros siempre. ¿Ya? Pero mucha gente pone los ceros, yo no los pongo, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en vez de tener que estudiarla con A, B y C, la puedo estudiar con 0, 0, 0. ¿Ya? Y si llegamos a que la única solución es que todas las variables sean 0, entonces es inyectiva. Si nos da alguna otra solución, no es inyectiva inmediatamente. ¿Ya?
que es mucho más cómodo trabajar con ceros que trabajar con A, B y C. Entonces, vamos a escalonar esta matriz para poder estudiar las soluciones de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 5, 1, menos 1. Bueno, ahora este ahí igual acá. Voy a empezar desde acá arriba, hasta acá. Primero voy a intercambiar la fila. Esto ya es escalonar nomás. ¿Ya? Voy a cambiar la fila 2 con la fila 1 para hacerlo un poco más sencillo. 1, menos 2, menos 1, 0. 0, 0. 5, menos 4, 5, menos 1, 5, 6. Luego, a la fila 2 le sumo la 1 menos 5 veces. A la fila 3 le sumo la 1 una vez. 1 menos 2 menos 1, 0. ¿Cierto? Hay que trabajar con 0 súper fácil porque van a ser 0 siempre. Entonces, luego me va a quedar acá 0, acá un 0. Me va a quedar menos 5 por menos 2, 10. Menos 4 me quedaría 6. ¿Cierto? Sí, 6. Luego me quedaría menos 5 por menos 1, que sería 5, más 5 me quedaría 10. Sí. Y luego me quedaría abajo 1 por menos 2, que eso sería menos 2, más 5 me quedaría 3. Y 1 por menos 1, me quedaría menos 1, más 6, 5. 0, 0. Y ahí está. Y acá claramente podemos ver que podemos pitearnos la fila abajo, ¿cierto? A la fila 3 le sumo la 2, menos 2, menos un medio veces. Así. Si no me equivoco, puedo pitearme la fila. Así. Y finalmente nos quedaría una fila de puros 0, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 menos 2 menos 1, 0, 0, 0, 10, 6, 0, 0, 0, 0. Ya. ¿Y esto qué significa? ¿Ya? ¿A quién se la juega? ¿Esto qué significa? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No inyecta. No es inyectiva, efectivamente. ¿Por qué? Porque podemos analizar que en realidad Z, de acá podemos ver que la última fila nos da una fila de 0. Entonces nos va a quedar una variable que va a estar libre. ¿Ya? Entonces me va a quedar que en realidad Z, ¿dónde está mi lápiz? Tiene una variable libre, exacto. Entonces, de hecho, es mejor cuando tiene una variable libre, pasan cosas muy bacanes. Así que después cuando es variable libre uno pone la cara al revés, así como feliz. No, uno puse Z, 0, puse Z igual Z, debería ser. Z es igual a Z, pero exacto, tiene una variable libre. Z sería igual a Z, ¿ya? Y va a tener que ser igual a menos 10 sextos Z, ¿ya? No voy a simplificar porque un poco flojera. Sí, yo nunca simplificaba estas cosas porque me dan lata. Pero mejor simplificarlo. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Y X va a terminar siendo como 2 veces Y, que sería 2 veces menos 5 tercios Z, más una vez Z. Que esta cuestión sería como... ¿Cuánto es esto? Menos 10 tercios más un tercio. Sería como menos 7 tercios, una cosa así. Algo por el estilo. Y nos daría esto, ¿cierto? Entonces, hay más soluciones que solo el 0, ¿cierto? El 0, 0, 0, 0 no es el único vector que nos escupe 0. Y por lo que vimos antes, esto implica que no puede ser inyectiva la función. No puede ser inyectiva la función porque hay más de un vector que va a parar al 0. ¿Ya? Entonces, como súper interesante eso. De hecho, después este vector de acá, como z igual z, y igual menos 5 tercios z, y x igual menos 7 tercios z, es súper importante después porque sirve como para ver por qué, no es, qué otros vectores se repiten, qué otros vectores van a parar al mismo resultado. ¿Ya? Como bien interesante. Pero entonces con esto concluimos que en realidad no es inyectiva, ¿ya? Porque hay más de un vector que va a parar al 0. Entonces, por lo tanto, t no es inyectiva. ¿Ya? Ver como toda una parte que
van a ir todos al 0. De hecho, esto es una recta que se va a ir al 0. Toda una recta al 0 se va a ir. Se va a comprimir. ¿Ya? Ahora hay que ver la sobreyectividad. ¿Ya? Sobreyectividad. Ahí está. ¿Ya? Si nosotros vimos que hacer sobreyectivo, significa que podemos rellenar todo el espacio que nos daban, ¿cierto? En este caso, esta función t iba de R3 hasta R3, ¿cierto? Entonces, es que yo soy capaz de agarrar cualquier vector de R3 de acá y encontrar un t de x tal que me dé ese vector que yo elijo, entonces es sobreyectiva, ¿cierto? Pero como vemos si es que es sobreyectiva, ya, pronto van a ver una forma más sencilla, que va a ser muy interesante. Disculpa, Sí, sí, sí. como tiene una variable libre, nosotros podríamos decir que genera como una recta en R3, ¿no? O estoy estableciendo algo así. Me gusta la idea. Está muy ahí, está muy ahí. ¿Ya? Genera. No sé si pegamos un spoiler, no. ¿Ya? Pero, claro, ¿tú dices que es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Yo digo que no, es que por lo que he leído, cuando tiene una variable libre, por ejemplo, después vamos a expresar, si expresamos esa solución en la, como paramétrica, creo que se llama, en la ecuación paramétrica, Victoria, Sí, sí, sí. no, estaría como, es como una expresión explícita, una recta en R3. Si fueran dos variables libres, sería un plano en R3, ¿no? Ya, exacto. Ya. Acá me gustó mucho la idea, así que muy bien. Pero acá nos va a dar el generado de esta cuestión va a ser un plano. Va a ser un plano. ¿Ya? Porque hay una pura variable libre y hay dos que no son libres. ¿Ya? Porque Z va a ser libre, pero X e Y no van a ser libres. Entonces va a haber un plano. Eso es lo que va a haber. ¿Ya? Estaba ahí. Ahí la idea. Pero me gustó mucho, ¿ya? Porque, de hecho, con esa misma como intuición, vas a poder después llegar al teorema de la dimensión, que es muy importante. ¿Ya? Que lo van a ver ya en la próxima clase, lo más probable. ¿Ya? Pero así que muy bien. Me gustó mucho la idea. ¿Ya? Claro, como dicen por ahí, en realidad como que si como escalonándolo vamos a llegar a que tiene una fila de ceros, entonces si es que tuviéramos acá una A, B y C, ¿cierto? Sí. Porque para ver la sobreyectividad hay que estudiar el generado, ¿cierto? Y para estudiar el generado hay que estudiar la matriz ampliada con A, B y C. Entonces es que nosotros quisiéramos escalonar esta matriz, igual la voy a escalonar como para hacerlo desde cero, para así como explicar cómo se hace. Como llegamos a una fila de puros ceros, ¿cierto? Si originalmente habían A, B y C, bueno, entonces me va a quedar acá como, me va a quedar acá B, porque era la segunda fila. Acá me va a quedar como, no sé, como cuánto era. Era como A menos 5B, algo por el estilo. Y acá me quedaría como, no sé, C1 veces A, más C2 veces B, más C3 veces C, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se hace esto, ¿eh? O sea, pero en realidad me da algo por el estilo. Y esto nosotros vemos que es un plano, ¿cierto? Esto va a ser un planito. Entonces, como que no necesariamente, como que si hay una fila de ceros, hay que empezar a echar ojo con el generado también. Como que van muy de la mano la inyectividad y la sobreyectividad. ¿Ya? Pero vamos a hacer este cálculo como desde el inicio. ¿Ya? Pero está muy buena la intuición. Bueno, esa intuición sirve, pero cuando son matrices que no son cuadradas hay que observarla un poco más, porque a veces ahí con las matrices no cuadradas pasan cosas medio extrañas. ¿Ya? Pero para matrices cuadradas esa intuición está súper buena. ¿Ya? Pero en fin, como estaba diciendo antes, si queremos que sea sobreyectiva, el generado de la transformación lineal va a tener que ser todo el espacio que nos dan, ¿cierto? Que sería R3. Entonces hay que hacer la matriz ampliada con el A, B y C, ¿cierto? Entonces voy a copiar la matriz. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Se va entendiendo hasta ahora? A veces la lengua me flota a veces. Ahí está. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Siempre así, entonces así. Tengo como un año más y no más que usted. Me siento viejo. A ver. Pero claro, lo que hay que hacer acá en realidad es estudiar el generado de la matriz. Sí, tío. Está bien. A ver. Ya, no, está bien. Sí, no importa, está perfecto.
Entonces lo que hay que hacer para estudiar la sobreactividad, hay que estudiar el generado de la matriz, ¿cierto? Bueno, de la matriz, de las columnas de la matriz, ¿ya? Aquí habíamos visto que en el generado nos decía como qué vectores nos podía dar esta transformación. Entonces, estudiando el generado de la transformación, vamos a poder en realidad estudiar la sobreactividad. Entonces sería 5, 1, menos 1, menos 4, menos 2, 5, 5, menos 1, 6. Y esto hay que pararlo con A, B y C. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué A, B y C nos pueden dar. ¿Ya? Que sería de la misma forma, o sea, se escalonaría exactamente de la misma forma. ¿Ya? Siguiendo los mismos pasos. Doy primero intercambio las filas. Uy. Ahí está. Intercambio las filas. Luego las resto. Acá me quedaría B, A y C. Luego a la fila 2 le sumo la 1 menos 5 veces. A la fila 3 le sumo la 1 una vez. Y me quedaría 1 menos 2, 1. A. No, B. B. 0, 0. Acá era como 6, 10, 3, 5. Puede ser. Y acá sería A menos 5B. Y acá sería C más B. Y luego hay que restarle a la fila 3, el resto de la fila 2, menos un medio veces, se lo sumo. Entonces me quedaría finalmente 1 menos 2, 1, A, 0, 6, 10, A menos 5B. Eso de acá debería ser un B. Así. Y 0, 3. No, 0, 0, 0, 0. Y acá sería C más B menos A menos 5B medios. ¿Cierto? Que esto nos diría que la última fila va a tener una restricción, ¿cierto? Porque vamos a tener en realidad al final que los A, B y C que satisfacen esta ecuación van a ser tales que se cumpla la última fila, que sería esto. Entonces, por ende, si esto multiplico por 2, que como son puros ceros, puedo multiplicar por 2. Puedo hacer así. 2, 2. 0 igual. Bueno, voy a multiplicar por menos 1 también para dejarlo positivo a la primera coordenada, que me gusta un poco más. Esto sería menos 3, esto sería más 3b menos 2c. Estos serían los vectores que esta transformación te puede escupir, o sea, que te puede como devolver, son los tales que sus coordenadas cumplen esta ecuación, ¿ya? Como vimos antes. Porque en realidad como que lo que hicimos es combinar estas ecuaciones, como que acumulamos la información, por decirlo de alguna manera, y nos dio que para que se cumplan las tres tiene que pasar esto. A más 3b menos 2c tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces esto es como lo que nos dice la transformación, básicamente, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se capta la idea? Así se ve la sobreactividad. Estudiando el generado de la matriz, el generado de las columnas de la matriz. ¿Ya? ¿Se capta? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, bacán, bacán. Entonces, en realidad, esto es como la gracia. Esto es lo bacán. Que no pueden en realidad estando generado. Y de hecho, como que es un 2 por 1. Porque podríamos haber hecho el cálculo de la sobreactividad de primero, ¿cierto? Y como vimos que quedamos por una fila de ceros, vemos que no es inyectivo de una, ¿cierto? Como que puedes hacer el mismo cálculo en uno. Hay que usar el A, B y C en la ampliada, pero uno se ahorraría un cálculo. Que acá lo hicimos, porque en realidad después este cálculo de acá no se hace mucho. Este cálculo acá después como que no lo van a hacer tanto. Van a hacer otras técnicas para poder ver si es sobreyectiva. Pero acá lo hicimos así, como por los loles. Porque en realidad después ahí van a ver como otras formas de hacerlo, que van a ser más interesantes. Bueno, Disculpa, sí, dime. ¿por qué llegar a esa ecuación significa sobreyectividad? No, disculpa, esto significa que no es sobreyectiva. Porque nosotros, sí, dije sobreyectiva, disculpa, no es sobreyectiva.
Porque en Ah, vale, realidad, yo escuché. sí, me había confundido yo. Disculpa. Que lo que pasa es que A, B y C no pueden ser cualquier número. Tienen que satisfacer esta restricción. Porque tipo no puedo elegir cualquier A, cualquier B y cualquier C. ¿Cierto? Tipo, si yo pregunto ya, t de x puede ser igual al vector 1, 1, 1. A ver, no puede ser. Entonces yo verifico acá y me da que 0 va a tener que ser igual a 1 más 3 menos 2, que esto va a ser igual a 2. Entonces 0 es igual a 2, no. Entonces esta matriz nunca me va a aportar el vector 1, 1, 1. Ese es el razonamiento. Ah, ya. Ya cacho. Gracias. Eso es como, ¿por qué cuando tenés estas ecuaciones significa que no puede ser sobreyectiva? Porque en realidad hay una restricción sobre estos vectores, sobre sus coordenadas. Entonces esto significa que T no es sobreyectiva. No puede serlo. No es yectiva. ¿Ya? Ahora podemos ver, por ejemplo, arriba, la siguiente pregunta, que era como, nos pedían comprobar si este vector pertenecía al rango. ¿Ya? Pregunta, ¿el vector 1 menos 1, 0 está en el rango de T? Disculpa, Sí, sí, sí. que no entendí mucho el final, como que sí, como que no. O sea, Ah, sí. era- Lo si más se probable es que cumple. me vaya a enredar lo más probable. Ya. Nosotros escalonamos esta matriz con la ampliada, ¿cierto? Sí, Como que vimos para qué vectores nos puede dar. Y la escalonamos y llegamos a esta ecuación de acá, ¿cierto? Esto lo que nos dice es que las coordenadas de los vectores que nos puede dar la matriz están sujetos a una restricción, ¿ya? No todos los vectores pueden ser entregados por esta matriz, ¿ya? Entonces, en realidad, esto nos dice que no puede ser sobreyectiva, porque sobreyectiva en realidad es como que yo puedo elegir cualquier vector y va a haber algún vector tal que t de x me va a dar el vector que yo elegí, ¿ya? Y esto me dice que no puedo elegir cualquiera. Acá en pero la... Ujú, dime. es sobreyectiva bajo esa condición, ¿o no? O sea, no es Entre comillas. sobreyectiva. Esta no es sobreyectiva. O sea, si no existiese esa condición, sería sobreyectiva. Sería sobreyectiva, claro. Si me hubiese dado algo así, por ejemplo. Ahí sería sobreyectiva. ¿Por qué? Porque me quedaría esta ecuación, ¿cierto? Me quedaría z acá, ¿cierto? Y entonces desde ahí yo lo que puedo decir entonces es que en realidad si yo elijo cualquier B y cualquier C. Por ejemplo, yo elijo A igual 1, B igual 1, C igual 1. ¿Ya? Así digo, ya, ¿me dará este vector o no? Y yo pruebo acá. Y me va a dar que Z va a ser igual a 1 más 3 menos 2. Entonces, Z va a tener que ser igual a 2. Y si Z es 2, eso se cumple. ¿Cierto? Ya, Entonces, sí, que a la izquierda me da una variable, entonces esa variable va a poder igualar al valor de la derecha, siempre. Entonces va a poder darme ese vector, de alguna manera. ¿Cachai? ya. Sí, Sí. gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces cuando en el 0, cuando a la izquierda hay ceros, significa como que no hay variable, entonces va a haber una restricción. ¿Ya? Pero cuando hay algún número a la izquierda, significa que esa variable va a poder elegir el valor que uno quiera. Lo va a poder manipular para que me quede una igualdad. Entonces, por eso es que cuando es 0 a la izquierda, como que se come una variable. Así. ¿Se entendió? ¿Todo bien? En la parte de inyectividad, ¿qué otro vector puede dar el 0? El vector 0, aparte del 0, 0, 0. Acá lo que nos dice es que cualquier vector que cumpla esto, que cumpla que z sea igual a z, que y sea igual a menos 5 tercios z y x sea menos 7 tercios z, me va a descubrir el 0. Eso significa, por ejemplo, que yo puedo decir arbitrariamente z igual 1. Entonces me va a quedar el siguiente vector. Menos 7 tercios. Bueno, voy a elegir el vector z igual 3 para que sea un poco más sencillo de ver. Si yo elijo el vector z igual 3, por ejemplo, z igual 3, me quedaría el vector menos 7, menos 5, 3, ¿cierto? Me queda ese vector de acá. Y esto lo que me dice es que como este vector cumple estas características, a ver, estos de acá, significa que este vector, si la matriz le aplico si al vector le aplico la matriz, me va a dar 0. De hecho, lo puedo comprobar así rapidito.
en realidad la matriz era... bueno, la matriz la tengo copiada. Sí, la tengo copiada. Porque en realidad si aplicamos la matriz al vector, tenemos un poco para acá. Esto va a ser menos 7 por 5, que va a ser menos 35. Menos 7 por 1, que va a ser menos 7. Menos 7 por menos 1, que va a ser 7. La senda coordenada va a ser menos 5 por menos 4, que va a ser más 20. Y acá va a ser más 10. Abajo va a ser menos 25. Y otro va a ser más 15. Menos 3 y más 18. ¿Cierto? Y que esto va a ser 0, 0 y 0. 0 y 0. ¿Ya? Entonces en realidad lo que nos dice acá es que en realidad cualquier vector que obedezca a esta regla nos va a dar 0. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Todos sus vectores nos van a dar 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Así puedo elegir los vectores. Sí. Tipo si te dijeran, dame 3 vectores que tienen 0. Puedo elegir, bueno, z igual 1, z igual 2, z igual 3. Y me van a dar 3 vectores diferentes que me van a separar a 0. ¿Sí? Esa es como la idea. Que de hecho como que acá vemos que en realidad es como una recta de vectores. Porque tengo una pura variable libre. Es como hacer una recta de vectores. Como que va a haber un montón de vectores que nos van a dar 0. De hecho, si hay un vector además del 0 que nos da el 0, van a haber infinitos vectores que nos van a dar el 0. Porque, por la linealidad de la transformación. Pero eso, ya. ¿Se entendió? ¿Uno de más? ¿Todo correcto? Está súper bien así las dudas, está muy buena. Sí, porque en realidad son preguntas que como que pueden preguntar después en las pruebas. Como deme 3 vectores. De hecho, he visto esas preguntas, tipo, creo que a mí me hicieron preguntas de esas. Tipo, deme 3 vectores que estén en el generado. O deme 3 vectores que estén en el que me den a parar al 0. ¿Ya? Así se consiguen. Para ver qué vectores van a parar al 0, uno puede darle valores a z, en este caso. ¿Ya? Y yo lo que hago para conseguir vectores en el generado es a partir de esta ecuación decir, bueno, a igual 1, b igual 1, y darle un valor a c dependiendo de la ecuación. Tipo acá, por ejemplo, me haría 1 más 3 menos 2c, tiene que ser igual a 0. Entonces menos 4 tiene que ser igual a menos 2c, entonces c tiene que ser igual a 2. Entonces yo saltiro que el vector 1, 1, 2 tiene que estar en la transformación lineal, como en el generado. ¿Ya? Eso es lo que hago yo para conseguir los vectores. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿El proceso? ¿Sí? Bueno. Ya. Está súper buenas las dudas, ¿sí? Muy bien. Eso muy bien, como que lo importante es como captar las ideas, como qué significan estas cosas, como cómo conseguir los valores. Así que, muy bien. Está la visita, está la visita. Entonces después, de hecho, en la pregunta C nos piden ver si el vector 1 menos 1, 0 está en el rango de la transformación lineal. Bueno, el rango era los vectores que era básicamente lo mismo que el generado de las columnas, ¿cierto? Eran los vectores que me puede dar esta matriz. Entonces me preguntan si es que 1 menos 1, 0 está en el rango. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sé que todo vector que esté en el rango, o que esté en el generado de las columnas, va a tener que satisfacer esta ecuación, ¿cierto? Entonces, va a tener que satisfacer que 0 va a tener que ser igual a más 3b menos 2c. Entonces, por lo tanto, si yo digo que en mi vector i va a ser el vector 1 menos 1, 0, esto me va a decir que a menos 3b menos 2 veces 0, eso es 0, va a tener que ser igual a 0, que esto es falso, ¿cierto? Esto es igual a ser igual a menos 2. Esto no pasa. Por lo tanto, puedo concluir que i no está en el rango. En rango. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto ya es como la parte más teórica. Como de cómo ver la inyectividad y la sobreactividad. ¿Ya? En verdad es como que entiendan las ideas. Como que muchas veces uno puede como empezar a construir cómo demostrar la inyectividad y sobreactividad. Como que muchas veces es mejor entender qué significan. ¿Ya? ¿Se entiende qué significan la sobreactividad y la inyectividad? ¿Se capta la idea? ¿Sí? ¿Los demás también? ¿Captan la idea así? Bueno, bacán.
Esto para acá, sí, porque después van a usar supongo que como que ven para dónde apunta esto, como lo de la inyectividad y sobreyectividad. Como más o menos para dónde quiere ir este bicho. Ya, entonces vamos a ver la siguiente parte del problema. ¿Ya? ¿Qué dice? Nos dan otras matrices. ¿Ya? Esto es más de álgebra de matrices. Nos dan que A, ya. Esto vamos a hacerlo más teórico. A ver, ¿dónde está? Dicen que A es la matriz. A ver, vamos a hacer la cosa de recortar para llevarlas para abajo, porque si no vamos a estar acá un año. ¿Qué hice? Esperar. Un segundo. Ahí. A ver si la puedo. ¿Se puede recortar esto? Recortes. Espera. Quiero recortar esto para pegarlo más fácil. Esa es una pura cosa. Un segundito. Ahí sí. Ahí sí. Espera, voy a dejar de compartir y hacerlo porque así va a ser más fácil. O dejé de compartir ya. Espera, dejar de compartir ahí y lo voy a pegar porque si no parece que recortes no me deja funcionar. Ahí está. Copiar. Y compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Ya, entonces, la última nos dan un grupo matrices, ¿ya? Y nos piden verificar como la siguiente como resultados de estas matrices, ¿ya? Que hacer como calcular AB, calcular menos 3B, calcular 2C, ¿ya? Que en realidad esto es básicamente operar las matrices, ¿cierto? No hay mucho más. Entonces, nos preguntan acá, por ejemplo, calcular A por B, ¿ya? Ya, esto es meramente multiplicación de matrices, ¿cierto? Esto no es muy como muy del otro mundo en realidad, ¿cierto? ¿Sabe multiplicar matrices? Sí, pues antes me habían dicho que lo habían visto. O quieren como ver un pequeño. Quieren como ver un pequeño resumen de cómo multiplicarla. Un pequeño resumen, profe. Sí, dale. Sí. Yo tengo siempre me costó a mí aprenderme la regla, porque es como. Al principio la encontré súper arbitraria. Como de por qué tengo que multiplicar esto con esto, no entiendo. Yo lo que hago para multiplicar matrices es. Ya, tengo A por B. ¿Ya? Bueno, borré lo que estaba escribiendo. 1, 0, 0. 3 menos 2, 2. Así. Y B, que sería menos 5, 0, 1, 1, 3, 0. Ya. Yo lo que hago para multiplicar las matrices con matrices es que considero esto como una agrupación de vectores. Porque multiplicación matriz vector, eso encuentro que es un poco más, como que uno puede verlo mejor. ¿Ya? Entonces, para mí lo que hago es tomarlo como la matriz de la derecha, tomarla como varios vectores. Se me hace mucho más sencillo. Porque lo que hago es esto. Agarro este vector de acá. Este vector de acá. De hecho lo hacer con colorcitos para que quede mejor. Este vector de acá, sí. Esto de acá. Es horrible. Ahí está. Así mejor. Este vector de acá. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es... Ahí está. Yo lo que hago es agarrar ese vector y tomar, o sea, agarrar esa columna y tomarla como un vector. Entonces hago la multiplicación, matriz vector. Y me va a quedar menos 5 veces 0, 2, 1, más 0 veces menos 1, 1, 0, más una vez 3 menos 2, 2. ¿Ya? Eso va a ser la primera columna de la matriz. ¿Ya? Y la segunda columna de la matriz va a ser tomando estos otros vectores. Este otro vector de acá. ¿Ya? Y me va a quedar entonces acá separado. Esto ya no va a ser una suma, sino que va a ser una cosa separada. Me va a quedar una vez el vector 0, 2, 1, ¿ya? Más 3 veces el vector menos 1, 1, 0, más 0 veces el vector 3 menos 2, 2. Entonces acá
simplemente sumo los vectores, ¿cierto? Los multiplico y los sumo. Me quedaría, la primera coordenada me quedaría, bueno, de hecho, va a ser los vectores, así. Me quedaría 0, menos 10, menos 5, ¿cierto? Este primer vector. Más 0, ¿cierto? Sería más 3, menos 2. 2, esa sería la primera columna. Y la segunda columna sería 0, 2, 1, más menos 3, 3, 0. Y después sería un 0. Entonces, por lo tanto, esta multiplicación de matrices me quedaría como 0. No, a ver, ahí tengo que sumarlos. Esto me quedaría 0 más 3, 3. Menos 10, menos 2, menos 12. Menos 5 más 2, menos 3. 0 menos 3, menos 3. 2 más 3, 5. Y 1 más 0, 1. Y esto sería la multiplicación de matrices. ¿Ya? Y siempre lo hago así. Como que yo veo, me cuesta, porque muchas veces dicen como que multiplicas con la jésima columna, con la jésima fila, no sé qué. Eso a mí no me da, no me da las neuronas. Entonces yo lo que hago es esto. Veo la matriz de la derecha como vectores. Y sí, yo encuentro mucho más cómodo. O por lo menos mucho más amigable a la vista. Porque se me olvida la fórmula, porque la otra fórmula se me olvidaba. Pero esta no la olvido, porque veo los C multiplicación matriz vector. Ya que eso, bueno, eso es una cosa, hay que aprenderse la multiplicación matriz vector. Pero después la puedes aplicar para matriz. Se encuentra mucho mejor. ¿Ya? Pero eso sería como la multiplicación de matrices. ¿Cierto? Y después nos preguntan ver cuánto es AB, es saber menos 3B más 2C. ¿Ya? ¿Se te cachó la multiplicación de matrices? ¿Sí? ¿Entendí la idea? Sí, profe, todo claro. Bueno, bacán, bacán. Eso es importante. Vamos a ver cómo funciona. Ya está. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ver la siguiente parte, que es, voy a poner el enunciado, ¿no? Y hay que hacer menos 3b más 2c, ¿ya? Que esto es una suma de matrices, ¿cierto? Entonces lo que hago es, tengo que hacer menos 3 veces menos 5, 1, 0, 3, 1, 0, más 2 veces 4, 1, menos 3, menos 1, 3, menos 4, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría, este escalar se aplica a todos los de la matriz, ¿cierto? Se aplica a todos los casilleros. Entonces me quedaría 15 menos 3, 0 menos 9, menos 3, 0, ¿cierto? Más 8, 2, menos 6, menos 2, 6, menos 8, ¿cierto? Y esto lo sumo como casilla a casilla. Me quedaría 15 más 8, que eso es 23. Menos 3 menos 2, menos 5. 0 más 2, 2. Menos 9 más 6, menos 3. Menos 3 menos 6, menos 9. Y 0 menos 8, menos 8. Y esto sería, eso sería 3b más 2c, ¿cierto? Que esto ya es álgebra de matrices, ¿cierto? Esto uno tiene que hacerlo, hacer álgebra de matrices nuevas, hacer el ejercicio. ¿Ya? Bueno, acá lo que nos preguntan es algo más interesante, ¿ya? Que es ver si es que tiene sentido, por ejemplo, hacer esto. A más C. ¿Tiene sentido eso, por ejemplo? Para ustedes, así, viendo las matrices. ¿Les hace sentido A más C? No mucho porque no están definidos en el mismo conjunto. Exacto. Uno está definido en R3 y otro en R2. Exacto. Tienen completamente conjuntos diferentes, tienen dominios diferentes, ¿cierto? Porque A acepta vectores de R3, porque tiene 3 columnas, y C acepta vectores de R2, porque tiene 2 columnas. Entonces, si, por ejemplo, A más C fuera una matriz, por decir, si es que lo fuera, ¿qué vectores aceptaría? No sé, ¿cierto? No tengo idea qué vectores aceptaría. Entonces no tiene sentido A más C, ¿cierto? Esto se ve, como tú dices, porque en realidad no tiene la misma forma estas matrices, ¿cierto? Esta es una matriz de 3 filas, 3 columnas, y esta es de, pese a que tiene 3 filas, tiene 2 columnas nomás. Entonces no puedo multiplicarlas juntas, ¿cierto? Entonces A más C no tiene sentido A más C, ¿cierto? Entonces quedaría inválida la operación de I. No, es que dice menos 3b más 2c, dice. Ah, de veras. Sí.
No, que se pueden sumar esas porque en realidad tienen las mismas coordenadas, tienen las mismas dimensiones. Tienen 3 filas, 2 columnas, 3 filas, 2 columnas. Entonces por eso se podría hacer. Pero como A tiene 3 filas, 3 columnas, y B tiene 3 filas, 2 columnas, no se pueden sumar. Entonces directamente se dice que A más C no es A más C, no. Se dice no. Porque se dice no está definido. ¿Ya? Entonces uno dice A más C no está definido, dice directamente. Porque no se puede, no hay nada que uno pueda hacer. O sea, uno podría chamullar y decir como no, pero es que voy a sumar con las casillas que quedan, con las que corresponden, pero es que no va a tener sentido esa matriz. Como que no va a haber... como todo lo que haremos definido antes no habrá sido como para nada en realidad. Así que lo sumamos. Entonces sí que en realidad A más C no estaría definido. A más C no está definido. Ya, siguiendo esta misma regla. ¿Ya? ¿Qué me dicen de B por C? ¿Está definido B por C o no? Así. Tampoco. ¿Por qué? Porque si uno multiplica, por ejemplo, ya la primera fila con el B, quedaría 4 por menos 5, 1 por 0, no me acuerdo bien, pero sobraría un número. Exacto, el menos 3 no tiene ninguna columna que le corresponde. Perfecto, muy bien. Las ¿Sí? dos son 3 por 2. Las dos son por 3 por 2. Entonces, los interiores, yo lo veía así. El 2 por el 3 tienen que ser iguales. Exacto, tiene que ser lo mismo. Entonces, exacto, como ustedes dicen, claro, uno puede ver la multiplicación matricial, que en realidad quedaría un número libre, ese menos 3 no tendría que multiplicar, y también se puede ver como por las entradas y la salida, ¿cierto? Porque nosotros vemos que si vemos B como una transformación lineal, ¿ya? Iría de R2 a R3, ¿cierto? Porque tiene dos filas, estos son filas, columnas, ¿cierto? Columnas. Y C iría de R2 a R3 también, ¿cierto? Entonces, si las multiplico, nosotros vemos que es como componer las funciones, ¿cierto? Esta es una explicación como que la que veo yo, pero la que usted dijo está perfectamente válida, ¿ya? Si yo multiplico B por C, entonces esto sería que B, si hago B por C por un vector, esto sería B por el vector que escupe C, entonces a B le estaría dando un vector de R3. Entonces como que sería como B por un vector de R3 que no tiene ningún sentido, ¿cierto? X y Z. No estaría definido en su dominio. Entonces no podemos multiplicar P por un vector de 3 coordenadas. Entonces P por C no puede estar definido, en realidad. Pero perfecto, como ustedes dijeron, está muy bien. Que no puede ser B por C, no puede estar. ¿Ya? Yo lo que se hace en realidad después también es hacer este mismo análisis de dimensiones. ¿Ya? Que muchas veces lo que se dice es hacer como el siguiente esquemita, que después lo van a ver harto en realidad, que es decir lo siguiente. Esta multiplicación estará definida así. Lo van a marcar por C. A C uno le entrega vectores de R2, ¿cierto? Y te entrega vectores de R3. Y a B tú le entregas vectores de R2 y te da vectores de R3. Entonces, estos números, estos de acá, son diferentes, ¿cierto? Este de acá y este de acá son diferentes. Por lo tanto, no puede estar definida la multiplicación. Eso lo van a ver como... Van a ver hartos después estos esquemitas, como de ponerle los conjuntos de llegada y salida, como los subíndices y superíndices. Subíndice y superíndice, me saqué la misma palabra. Ya, pero se puede ver así. Todo lo que dije está perfecto también. Así que muy bien. Entonces, del mismo argumento, C cubo está definido. No. Tampoco. Tampoco está definido C cubo, ¿cierto? Porque es lo mismo. Sería una matriz 2x3 por una de 2x3 por una de 2x3. No está definida ninguna de esas, ¿cierto? No está definida 2x3 por 2x3. Entonces tampoco va a estar definido. ¿Ya? Y ahora esta es la última pregunta, que en realidad es lo que vimos antes, de que lo que pasa es que A por B es lo mismo que B por A, que es como si las matrices conmutan. ¿Las matrices conmutan o no? Según todo lo que hemos visto hasta ahora. Si será cierto que AB es lo mismo que BA, No, de hecho, de A quedaría raro. sí, BA no podría ser multiplicado siquiera, porque quedaría una matriz con 3 vectores, o sea, quedaría como este guacho, ¿cierto?
Si hago una multiplicación con matriz vector como lo que hice acá arriba, lo que hice acá, me quedaría una coordenada como guacha. Entonces no se puede hacer tampoco. Exacto. Entonces, A por B se puede hacer, porque lo vimos arriba, porque calzaba bien los dominios y los recorridos, pero no se puede hacer al contrario, ¿cierto? No se puede hacer B por A. Eso es que las matrices no conmutan. No necesariamente conmutan. Después hay matrices que pueden conmutar, pero es como que esta matriz conmuta con esta matriz y con ninguna otra. Así que no tiene mucho sentido. ¿Ya? De hecho, es interesante, así como yo recuerdo que era como que inició esa actividad como extra, así como una identidad, que era como ver bajo qué característica una matriz conmuta, como, cuándo se cumple esto, que tiene como unas características chistosas, pero entretenido, como que uno puede jugar diálogo un rato y ver como, chistoso. Pero claro, no, en este caso ni siquiera está definida una multiplicación, así que no conmutan. Pero eso, ¿alguna duda? ¿Tiene alguna duda? Disculpa. Sí, sí. O sea, ninguna potencia de matriz está definida, o hay alguna excepción. Hay algunas que sí. De hecho, las matrices cuadradas, esas están definidas. Porque, por ejemplo, si tengo una matriz que va de R3 a R3, por ejemplo, A. Tengo R3 a R3. Entonces, A cuadrado, que sería como A por A. Esto va a ser, en realidad, bueno, si hago A por X, así, sería como A por A de X. Y esto va a ser un A por un vector de 3 coordenadas, ¿cierto? Que esto está definido, ¿cierto? Entonces las matrices cuadradas están definidas las potencias. Pero las puras matrices cuadradas. Porque son las únicas donde las dimensiones de entrada y de salida calzan. ¿Ya? Pero claro, en las matrices rectangulares no pueden haber potencia. No hay potencias de matrices rectangulares. En matrices cuadradas se puede. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, se entiende. Gracias. Bueno, entonces como que en realidad hay matrices que las matrices cuadradas son un poco más amigables, porque las puedes potenciar, por ejemplo, las puedes aplicar varias veces. De hecho, por eso es que en todo esto, en el ejercicio que hicimos antes, el de fases, este de acá, tenía sentido que fuera una matriz cuadrada, porque la gracia era que la aplicáramos varias veces al mismo vector que nos daba. Sus patrones locos. ¿Qué patrones locos? Me perdí. No cacho el meme. Ya, pero entonces como que tiene sentido que este fuera una matriz cuadrada, porque hay que aplicarlo varias veces. Entonces tiene sentido que nos den el vector, la dimensión del vector que llega al mismo vector, la misma dimensión que el vector que sale, para que lo podamos aplicar de nuevo. Entonces ahí está definido, por ejemplo, A cuadrado. Porque al rectangular no se puede. A 12 por... Su patrón. Ya. Como tipo lo de intro, así. Sí, en intro puede elevar las matrices, que eso era bien chistoso. Eso lo van a ver casi al final del curso. Lo que vieron en intro es casi lo del final del curso. Así que hay las caletas en intro. A ver, pero sí, es chistoso. Así que eso. ¿Tiene alguna duda? O sea, ¿quedó todo claro? ¿De cualquier cosa así duda? Lo que sea. Sí. 71 sí tienen duda, incluso así, de lo que sea. ¿Te dio todo claro lo de ahora? Sí. Sí, todo claro. Todo Bueno. clarísimo, profe. Más claro que el agua. Perfecto. Esa es la idea. Así que cualquier duda, estoy acá feliz de contestar, pero si tienen dudas, también bacán. Así que, de pana. Así que, bueno, creo que ahí grabé o no grabé. ¿Sí? Sí, está grabando. Ya grabé, menos mal. Yo por un momento dije, uy, las cagué. Nada, pero está grabando. Así ¿Dónde que... se guardan las grabaciones? Porque tengo la duda en un ejercicio y por eso. Sí, las subo, o sea, a mí se me guardan en el computador, pero las subo a YouTube y después... ¿He mandado los links o no? No, profe. No, No. ninguno. No. Sí, creo que la clase pasada también pasó esto. Es que Qué chistoso. a mí me parece que los he mandado. O quizás, no, estoy casi Es seguro que- que no, pero vamos a revisar. Ahí voy a responder el correo. Ahí el Benja tiene Voy a poner así. el link El del Benja YouTube. mandó. Voy a poner ahí el correo que mandé la semana pasada, como que lo respondí. Ya, sí. El canal se llama Añade el nombre del canal. Sí, se va a añadir el nombre del canal. Ya, bueno. Ahí tengo que poner el nombre después. Pero ahí como que subo la ayudantía. Y también a veces subo como ejercicios como... Por ejemplo, o sea, que me ha preguntado cómo hace este ejercicio y me parece bueno, entonces lo grabo y lo resuelvo.
Sí, pues piensa que en 3 semanas tenéis visualizaciones, ¿por qué no habéis mandado los links nomás? Sí, va, pero qué raro. O sea, es que Ah, mandaste hace poco, creo que mandaste la resolución de uno de los ejercicios, pero mandaste solamente eso. O sea, ahí uno podía sacar el canal, pero mandaste solamente eso. qué raro. Es que a mí me aparece como enviado. O sea, he estado enviando. ¿Les llegan las ayudantías o no? ¿Las que vamos a ver? Sí, Ya. sí, eso sí ya. Va, qué extraño. Ya, ya entonces, cuando les mando hoy día, porque siempre las mandaba, pero va, es como raro, como que no se enviaban, pero no se enviaban. Qué extraño. Ya, ahí se puedo pedir un favor así, cuando la envíe hoy día, si no, bueno, no, la voy a enviar mañana. Ya, si hasta mañana no les llega ningún correo como con el video, me pueden así como decir como no llegó nada así. O sea, ahora que mandaste el último, Ahora acaba de llegar. me llegó uno, pero como del 29 de septiembre con los videos. What? Por Qué lo menos a mí, no sé los extraño. demás. Debe ser como así un problema de mi Debe estar correo. bugueado. Sí, ya, le puedo pedir a cualquier persona así un favor de, si no les llega mañana el correo, me podrían así como decir como no me llegó nada, porque igual es como raro como que no lleguen las cosas. Como para ver en bola tengo como, si no hay mucho problema, así a cualquier persona, así como que no me llegó nada. Así, ¿podría ser así? Y si les llega, tipo, decirme como, hola, me llegó. Claro. Sí. ¿Pueden hacer eso así? ¿Alguna persona así, lo que sea así, que como confirmarme que sí me llegó el correo? Bueno. Sí, en el mismo correo que llegue lo respondo. Ya, sí, buena. Ya, entonces ahí si no me llega respuesta, entonces como que no llegó el correo. Dale, vale. ¿Va? De pana. Ya. Qué raro se me descolocó porque yo mandaba y decía, sí, ahí están los correos. Extraño. Bueno, ahí tendré que revisar en realidad como qué pasa. Pero ahí está. Entonces, eso. Ya, entonces voy a revisar eso, lo voy a arreglar. Y sí, ahí me llegó, sí me llegó. Entonces, eso, pues. Ah, este. Sí. Que literalmente dice este. Sí. Lo acabo como de linkear así, como responder el correo. ¿Se entendió todo entonces? Entonces, ahora sí, todo correcto entonces. Sí, profe. Entonces, Sí. lo dejamos hasta aquí entonces, si no tienen dudas. Sí, profe. No Todo, estamos todo bien, todo claro. Chao. Una pregunta, eso sí, ¿no existe alguna posibilidad quizás de, bueno, esta es una weá muy personal, pero como el jueves quizás hacer algo para el control del sábado o el viernes, así si podí Sí. hacer una pequeña clase así como ojito con esto otro, Sí, dale. A ver, pues. para los que puedan, porque o sea, igual siento que me da más seguridad quizás de aquí lo que alcanzo a estudiar al viernes o para el certamen, como dice el Axel, ir preguntarte algo como dudas previo al certamen, ¿cachai? Como esas No dudas tengo que problema, no tengo problema. finales. El jueves, ¿les tincaría el jueves? Jueves o viernes, no sé. Por lo menos yo puedo el viernes desde las 4 de la tarde porque está la cuestión de mate El también. jueves mejor. Que el viernes tengo prueba de prueba. El viernes no puedo. Pero, Ya. a ver, Sí, pero el jueves. tiro el horario. Digo, ponte el jueves puedo desde las 3:30 puedo. Y si pueden, muchos a las 2, puedo a las 2 nomás, ¿cachai? Salto física nomás, y después lo de la clase. Así que, ¿les tinca el jueves? Tipo desde... ¿A qué hora les tinca? Mira, les voy a mandar eso, les voy a mandar un cuestionario hoy día, así como de a qué hora les tinca. Y voy a traer un ejercicio de certamen anterior a ese encuentro, es decir, tengo algunos por ahí, y los revisamos. ¿Les tinca? Sí, el jueves nosotros, por lo menos la gente que tiene como mi mismo horario, tenemos clases de programación de las 2 a las 3:30, así que a las 3:30 en adelante estamos libres. ¿Sí? ¿A las 3:30 Sí. les tinca como así un buen piño así? A mí sí. Sí. Dale, ya. Entonces, por Sí. ahora a las 3:30. Ahí voy a mandar una como encuesta como para ver a qué hora les tinca, a ver si hay más variación. Pero entonces por ahora Vale, sería como vale. las 3:30. Dale. Entonces ahí Vale, voy a te llevar el pasaste. ejercicio. Sí, no hay de qué, yo feliz así de. Si tienen dudas, si quieren repasar para el control, yo feliz de ayudar, así que. Un grande, profe. Sí, un grande. Bueno, nos vemos, gracias. Sí, nada de Nos qué. vemos, profe, que le vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Así que nos Ahora vemos. sí. Chau.